Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Mateo, capítulo 26, y quiero que leamos los versos del 1 al 16. Yo leo y ustedes siguen la lectura con la vista. Dice la Biblia: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues se ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos en ella conocer tu voluntad, Señor. Estamos aquí, nos estamos humillando para que tú nos hables e ilumines, Señor, nuestras mentes para comprender las verdades que tienes en tu palabra. Toma tú el control de este estudio, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Preparación para morir. Preparación para morir. El capítulo 26 de Mateo recoge la narración del final del llamado discurso del Monte de los Olivos. Y comienza con estas palabras. Dice: cuando hubo acabado Jesús. Cuando hubo acabado, ¿qué? Bueno, tras salir del templo, Jesús había ido con sus discípulos al Monte de los Olivos. Allí les enseñó en privado acerca de su segunda venida. Ya estuvimos estudiando estos pasajes desde Mateo capítulo 24 a partir del verso 3 hasta Mateo capítulo 25 hasta este último verso 46. Luego el Señor los devuelve de una manera que podemos clasificar de inesperada, de abrupta, a la realidad de su primera venida. O sea, Él había estado hablándoles de su regreso, de su segunda venida. Y ahora vuelve otra vez a traerlos al tema de su primera venida. Específicamente acerca de su muerte. El Señor por cuarta y última vez les habla de la muerte que enfrentaría y que ocurriría tan solo en 2 días más. Por ejemplo, en Mateo 16, verso 21, habló sobre su muerte. En Mateo capítulo 17, verso 22 y 23, habló de su muerte. En Mateo capítulo 20, verso 18 y 19, habló de su muerte. Y ahora esta es la cuarta y última vez que trata el tema. Y como dijimos, algo que ocurriría tan solo en 2 días. Dice el verso 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Bueno, en realidad la crucifixión era en sí el siguiente acontecimiento importante en la misión del Mesías. Antes de regresar
en poder y gran gloria, tenía que morir. Para eso Él había venido. Había venido a morir de una manera voluntaria y humilde, cumpliendo el plan del Padre. Su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección conformarían el evangelio que su pueblo predicaría, que la iglesia predicaría hasta que el Señor venga. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, predicando el evangelio. Bueno, en Mateo capítulo 26, en estos 16 versículos, se nos presentan 4 incidentes que ofrecen distintas perspectivas sobre lo que podría clasificarse una preparación para su muerte inminente. La preparación incluiría varios aspectos. Primero, la preparación de la gracia soberana de Dios. Segundo, la preparación del infame rechazo. Tercero, la preparación de la adoración amorosa. Y cuarto, la preparación de la traición hipócrita. Cada uno de estos sucesos, que lo vamos a encontrar a lo largo del pasaje, estaban dentro del plan eterno de Dios para la redención del mundo. Y cuando cada uno ocurre, lo hace precisamente de acuerdo con ese plan divino. O sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía un plan a su tiempo, a su manera. Dios tomó la iniciativa de nuestra salvación y esa salvación incluía la muerte de su Hijo. Aun cuando muchos elementos humanos estarían incluidos en ese plan, aunque corazones perversos, religiosos hipócritas llevarían adelante sus malvados deseos, por encima de todos ellos estaba la mano de Dios. Vamos entonces a mirar cada uno de estos elementos. En primer lugar, la preparación de la gracia soberana de Dios. Verso 2, si alguien puede leerlo, por favor, alto y despacio. Jesús está aquí consciente de que había llegado el momento de morir, el momento determinado por el plan de Dios. Y no solo vuelve a declarar que debía padecer y ser crucificado, sino que especifica el momento en que esa muerte se produciría. ¿Cuándo? Dice allí, dentro de 2 días. Esos 2 días era el inicio de la Pascua. O sea, era el tiempo divinamente señalado para que el Hijo del Hombre fuera entregado, como dice la Biblia, para ser crucificado. O sea, el momento establecido por Dios, el momento apropiado para que Jesús muriera, era la Pascua. ¿Qué ocurría en la Pascua? Bueno, los corderos expiatorios eran sacrificados. Todos estos corderos no eran más que símbolos, tipos de aquel cordero del mundo, de aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como dice la Biblia en Juan 1:29. Todos los demás sacrificios de cordero solo fueron símbolos, figuras de lo que el verdadero cordero vendría a ser, lo que vendría a lograr. Cada cordero que se ofrecía estaba mirando al Cordero de Dios, señalando al Cordero de Dios que vendría. Bueno, según Felipe le explica al etíope, Jesús fue el Cordero profetizado por Isaías. Allí en Hechos, en los versículos, Hechos capítulo 8, del 32 al 34, está esta experiencia donde Felipe se acerca al etíope
y le comienza a hablar de la profecía de Isaías, de aquel cordero que fue llevado al matadero, pero no abrió su boca. También Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 7, hablando de Jesús, dice: fue nuestra Pascua, que es Cristo, sacrificada. Y Pedro también le proclama a los santos esparcidos y perseguidos de la iglesia en el siglo I que Jesús fue el Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y Juan, en la isla de Patmos, vio que Jesús, Apocalipsis 5, verso 12, es el Cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esa era la gracia soberana de Dios derramada en Cristo Jesús. Es Jesucristo la esperanza para un mundo sin esperanza. Es el Cordero perfecto, el sacrificio total y completo. Es el medio que Dios estableció para que nos podamos reconciliar con Él. Esa es la manera de Dios. Es la única forma a través de la cual el hombre puede alcanzar el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios y, en consecuencia, disfrutar de una vida eterna con Él. No hay otra forma, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. La historia humana está llena de ejemplos de hombres y mujeres que han estado intentando acercarse a Dios por sus propios medios, a su manera. De hecho, el infierno estará lleno de gente que trató de llegar a Dios a su manera. Pero aquí no es a la manera del hombre. Es Dios quien tomó la iniciativa, es Dios quien inició el plan para salvarnos. Es Dios quien mandó a su Hijo. Su Hijo era Dios manifestado en carne. Y sin Él, una persona no se puede salvar. No importa lo que diga creer ni cuánta fe diga tener. Si no es por Jesús y a través de Jesús, ningún hombre puede llegar a Dios. Puede que algunos crean que lo van a lograr, pero es un engaño del diablo. Están ciegos, no son capaces de ver la luz verdadera. Vamos a ver la segunda preparación, y es la preparación del infame rechazo. Vamos a ver los versos del 3 al 5. Si alguien puede leerlo, por favor. Mateo 26, del 3 al 5. Miren, una de las cosas que vemos en este capítulo es cómo se entreteje la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Aquí en este infame rechazo se ve esa responsabilidad perversa. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos esa noche del miércoles en el Monte de los Olivos, los miembros del Sanedrín, que principalmente estaban compuestos por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reúnen en el patio del palacio del sumo sacerdote, que se llamaba ¿cómo? El sumo sacerdote se llamaba Caifás. Los principales sacerdotes eran los representantes de lo que podríamos llamar la nobleza religiosa, rica e influyente. Los ancianos representaban la nobleza laica, rica e influyente. Los escribas estuvieron presentes cuando Jesús fue llevado a la casa de Caifás,
después que fue arrestado. Y es probable que algunos de ellos también estuvieran allí en ese momento. Pero hay un nombre que resalta en medio de toda esta pandilla de delincuentes, ¿verdad? De esta mafia. Y es Caifás. ¿Quién era Caifás? Según el famoso historiador Josefo, historiador judío, el nombre completo de este sumo sacerdote era José Caifás. Cada vez que aparece en la Biblia, en un pasaje, lo vemos buscando la destrucción del Señor. Es para que tengan una idea de cuán perverso era este personaje. Caifás quería destruir a Cristo porque temía lo que él representaba desde su perspectiva. Lo veía como una amenaza a su poder, una amenaza a su posición, y por eso lo odiaba. Era un hombre que no tenía respeto alguno por su nación, ni por su pueblo, ni por su religión, a menos que pudiera usarlo como beneficio personal. No se engañe, el que una persona se muestre como religioso no significa que sea un hombre de Dios. Muchas veces con el manto de religión o el manto de la religión se han cometido los actos más perversos que la mente humana sea capaz de imaginar. Lo hemos visto, lo vemos y lo seguiremos viendo en los tiempos del fin. Aquí hay un ejemplo claro. El principio básico de este hombre por el cual se movía era la conveniencia, encarnada para toda época en la infame declaración que hizo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 50. Si alguien puede leerlo, por favor. Juan 11, 50. ¿Qué dijo Caifás? Es ese mismo, sí, léalo. O sea, era un hombre que buscaba siempre la conveniencia. Era la síntesis decadente del sistema religioso que ahora dominaba a Israel. Hermano, yo todavía no entiendo, claro, porque tenemos la luz de Cristo, la iluminación del Espíritu, tenemos la verdad de la palabra. Pero humanamente me cuesta entender cómo hayan personas que todavía no se den cuenta que la religión muchas veces es todo lo opuesto a la verdadera fe cristiana. Aquí, en los tiempos de Jesús, nos encontramos una y otra vez su enfrentamiento con gente religiosa. Y esta gente religiosa fueron los peores. Porque decían venir de parte de Dios, hablar de parte de Dios, conocer la ley de Dios, y con sus hechos lo negaban. Llegaron a crucificar al Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas abominables no se han cometido? Como dije, a nombre de la religión. Figuras que se muestran ante el mundo como representantes de Dios y ni siquiera han nacido de nuevo. Porque no conocemos el corazón, ¿no? Pero no es necesario. Por los frutos los conocemos. Hay declaraciones que hacen ciertas figuras religiosas que por mucho que usted las analice, no puede llegar a creer que eso salga del corazón de una persona regenerada. Son personas con un manto de religión que los tiene ciegos, endurecidos, y no conocen el verdadero evangelio. Los miembros del Sanedrín, este grupo se reunió en la casa de Caifás con el único propósito, fíjense esto, de destruir a Jesús. ¿Y de destruirlo cómo? ¿Qué dice la Biblia?
¿Por medio de qué? Del engaño. Del engaño. Querían usar el engaño para no antagonizar con las multitudes en la ciudad, porque el Señor era popular. Y una vez que lo tuvieran firmemente en su poder, lo matarían en el momento oportuno. Bueno, la religión llega a cegar tanto a la gente. ¿Se acuerdan de Pablo? Vamos a usar el otro nombre, Saulo. Cuando no conocía a Cristo, era lo más parecido a una especie de terrorista religioso. Sabemos por la Biblia las cosas que hizo. Y después él mismo lo testifica con dolor. Esta gente estaban usando la mentira y el engaño para asesinar al Hijo de Dios. Estaban decididos a quitar el obstáculo, el enemigo, el hombre que les exponía por su hipocresía e impiedad, y que era una amenaza para su poder y riquezas. Al parecer habían planeado arrestarlo tan pronto como fuera posible. Entonces lo tendrían en custodia hasta que los gentíos de la Pascua se hayan ido, hubieran salido. Entonces le hubiera sido más fácil darle muerte y quizás también hacerlo en secreto. Por eso dice la Biblia que decían, no durante la fiesta. O sea, desde el punto de vista de estos líderes judíos, la Pascua era el peor momento para tomar acción directa contra Jesús, especialmente lo que ellos buscaban, que era darle muerte. Ellos temían que esto provocara un alboroto en el pueblo, pero la Pascua era el tiempo que Dios había escogido. Y estos infames enemigos de Jesús lo iban a crucificar según el plan de Dios y no el de ellos. No porque ellos quisieran hacer el plan de Dios, es porque Dios iba a llevar adelante su plan a pesar de los planes que ellos tenían. Durante las muchas ocasiones que quisieron matar a Jesús de inmediato, ¿se acuerdan? No pudieron hacerlo. Hasta ahora no he conocido ni conoceré algún ser humano que pueda estorbar o impedir el plan de Dios. Ahora, cuando querían proponer el plan de darle muerte, la postergación no dio resultado. Por una parte vemos el plan de Dios en su gracia soberana. Aquí tenemos el plan de los hombres a través de su infame rechazo. Y ahora vamos a ver la preparación también de la adoración amorosa, un acto de adoración realizado por una mujer, de la cual se nos relata la historia en los versos del 6 hasta el 13. Si alguien puede leerlo, por favor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre el cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de él. Bueno, mientras estaban en Betania, Jesús y sus discípulos fueron invitados a la casa de un hombre llamado
Simón, que además de llamarse Simón era leproso. Por ejemplo, por el relato de Juan, en el capítulo 12, en los primeros 3 versos, no lo vamos a leer, podemos saber que María, Marta y Lázaro también estuvieron presentes allí. Que Marta servía la comida y que tal vez en un gesto de amistad hacia Simón, así como para con el Señor, por eso ella servía. Ahora, vamos a ubicarnos en este hombre que, como dijimos, era leproso. Una de las cosas que sucedía en aquella época era que los leprosos no podían vivir en pueblos o ciudades. O sea, la gente no podía asociarse con ellos. Por eso es probable que, o está claro, que Simón había sido limpio. Y debido a que la terrible enfermedad de la lepra era incurable por medios médicos, al parecer este hombre había recibido su sanidad de modo milagroso por la mano de Jesús. Entonces, con una profunda gratitud, sobre todo cuando consideramos lo que era la vida para él antes de esto, lleno de gratitud por esa liberación, pudo haberle pedido tanto a Jesús como a los demás a que fueran a su casa a cenar. En aquella cultura, invitar a una persona a comer era un acto de gratitud, de cortesía. Durante la cena ocurre un incidente. Dice que viene a él una mujer. Repito, Mateo no identifica, pero Juan nos dice que se trató de María. Vamos a leer Juan 12:3. Juan 12:3. Bueno, sí. Ahora, aquí dice, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Marcos nos dice que el perfume de gran precio valía más de 300 denarios. El salario de un año para un trabajador común o un soldado, y que la mujer rompió ese costoso vaso de alabastro, haciendo que su acción fuera aún más costosa. O sea, fue un acto de amor sin medida. Fue un acto de adoración que salió de un corazón que amaba a su Señor. O sea, alguien que siente amor por Jesús no será mezquino para con él. Esto es un ejemplo. Dice que María derrama el perfume sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Juan nos informa que el perfume era una libra de nardo puro, el cual usó para ungir los pies de el Señor. En este testimonio lleno de amor, de honor, María se vuelca en adoración mientras derrama el perfume. Fue un acto, digamos, sincero, de profunda gratitud, un acto motivado por el amor, con la motivación correcta, sobre la persona correcta, la única que merece semejante adoración. Pero como vimos, aquellos que no estaban motivados como ella, no entendieron. Aquellos que el corazón no estaba lleno de amor como ella, criticaron. Dice la Biblia que se enojaron. Se enojaron. Al ver esto, los insensibles discípulos se enojaron.
y estaban preguntándose religiosamente, ¿para qué este desperdicio? ¿Ustedes no perciben el espíritu carnal aquí? Nosotros podemos encontrarnos haciendo lo mismo. Cuando llegamos a escoger no la mejor parte, cuando lo que nos está motivando es los números, las cantidades, las cosas que nos impresionan de este lado. Cuando estamos manifestando que nuestros verdaderos motivos no son espirituales. Miren, hermanos, la carnalidad es algo que no se puede esconder. Se puede tratar de disfrazar, pero más pronto que tarde sale a flote. De la misma manera que cuando un corazón está lleno de amor, de la manera en que estaba el corazón de María, hizo algo. No estuvo con mezquindad. Y a pesar de la hipocresía de los discípulos y del propio Judas, el Señor aprobó lo que hizo esta mujer. A instancia de Judas, porque Juan capítulo 12, vamos a leer allí que dice, Juan 12, 4 y 5. O sea, en realidad fue Judas el que instigó esto. Miren, qué tipo. Un tipo que estaba robando. Un hombre que había estado con Jesús durante tanto tiempo y su corazón no había sido ablandado por sus palabras. Entonces se escondía de una falsa piedad. Oh, porque qué piadoso parece ocuparse de los pobres, ¿verdad? Y más cuando el Señor había dicho en los capítulos anteriores, porque tuve hambre y me diste de comer. Sí, hermanos, eso es una tarea. Pero en ese momento hay un lugar para la adoración y un lugar para la benevolencia. Pero aquí este personaje había inyectado en los discípulos una actitud farisea e hipócrita. Parecía pragmática, altruista, ¿verdad? Querer ayudar a los pobres. Pero miren de quién vino. Este hombre era el tesorero del grupo y también estaba robando. Había malversado la mayor parte del dinero para sí. Juan 12, 6, leemos. Aunque la indignación, bueno, si estaba tan preocupado por los pobres, ¿por qué no dejaba de robar? ¿Se dan cuenta? Aunque la indignación que los discípulos sintieron no se expresó abiertamente, sino solo entre ellos, Marcos 14, 4 nos da este detalle. Vamos a leer Marcos 14, 4. Dice que se enojaron dentro de sí y dijeron, parece que lo dijeron entre ellos y María. Jesús lo entendió y les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ahora piense por un momento que este no fuera Jesús. Bueno, la respuesta que él dio era motivada en un acto de adoración para con él, lo merecía, pero si hubiera sido otro el que respondiera, pero fíjense cómo él responde. Les dice la verdad, ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra. Le está diciendo la verdad, ustedes siempre van a tener pobres. Preste atención a lo que dijo Jesús. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. En otras palabras,
la gente pobre siempre va a existir. Mientras este mundo sea un mundo pecador, habrá gente que tengan y quien no tenga. Así que todo ese sueño de políticos, de ideólogos, de filósofos, ese paraíso que quieren lograr de una sociedad sin pobre, bueno, ese es el cuento de los comunistas. No queremos que se acabe la pobreza. Bueno, lo que hace es que la reparten. Aman tanto la pobreza que terminan repartiéndola. Los únicos que no son pobres son ellos. Pero la Biblia dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, la oportunidad de servir a otros en necesidad siempre va a estar. Pero a mí no siempre me tendréis. O sea, dentro de muy poco iba a concluir su ministerio, iba a regresar a la casa del Padre. Antes tendría que morir, resucitar. O sea, ese no era el momento de la filantropía, sino de la adoración. No era el tiempo de caridad, sino de veneración. Tal como había hecho en una ocasión anterior, ahora María escogía de nuevo la buena parte y estaba realizando una hermosa obra para el Señor. Hermanos, para nosotros lo principal es nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestra relación con Dios. No hay otra cosa que pueda sustituir eso. Todo lo demás que va a venir vendrá como resultado de esa relación. Es algo que no podemos sacrificar y es algo que es el blanco número 1 del diablo para destruir. A veces vemos vidas que se despedazan ante nuestros ojos y uno dice: ¿cómo es posible que esta persona que parecía que le iba tan bien en la iglesia, esa persona que siempre la veíamos con una sonrisa, no faltaba a un culto y de pronto nos enteramos de que hizo una barbaridad, su vida se destruyó la vida de su familia? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pudo pasar eso con aquel que era un predicador, un pastor, que por años habló de la Biblia y de pronto escuchamos una barbaridad? O como lo oí la historia de un pastor que lo encontraron muerto en su oficina porque se suicidó. ¿Saben, hermanos? Cuando cosas como esas ocurren, eso no sucede de la noche a la mañana. Cuando usted ve a una persona que se desaparece de la iglesia para nunca más regresar, y usted puede llamar a esa persona y va a encontrar todo tipo de justificación para no congregarse, hermano, esa no es una decisión de la noche a la mañana. Ese es el resultado de un proceso de deterioro interno que comenzó hace rato. Lo que pasa es que ya el cáncer ha ido carcomiendo tanto esa vida espiritual que llega un momento en que se ve, de la misma manera que un cáncer físico, si usted no lo atiende, la persona termina muriéndose. Y así es lo que ocurre. ¿Y cuál fue la primera decisión equivocada? Perder la comunión con Dios. Todo viene en picada. Y yo esto lo digo porque es esencial. Y lo digo en la iglesia porque no porque usted esté en la iglesia, porque usted venga a todos los servicios, porque sea el primero que llegue y el último que se vaya, no significa que usted tenga una relación con Dios. Es verdad que el que tiene una relación con Dios siente la necesidad de congregarse, de estudiar la palabra, de predicarles a otros, de servirle al Señor, pero no lo que hacemos externamente es una verdadera evidencia necesaria de que hay comunión con Dios. Porque hay gente que se acostumbra a hacer ciertas cosas. Las hacen con distintas motivaciones. Y cuando esa práctica se convierte en un hábito, lo hacen simplemente por hábito. Pero que nunca deje tu corazón de palpitar por el Señor. Que no deje de sorprenderte su palabra. La Biblia dice, el Señor dice: y miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. Hay un tipo de persona que llama la atención al Señor y es aquel que tiene un corazón sensible para con Él.
El Señor le dijo a una iglesia en Apocalipsis, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todos podemos recordar la primera vez que nos enamoramos, ¿verdad? No significa que necesariamente ha sido la persona con la que nos casamos, pero siempre es un momento especial. Sobre todo, no importa si eras apenas un adolescente, veías a aquella persona y el corazón se te mandaba. Era algo especial. Eso es algo que comienza cuando conocemos a Cristo y debe mantenerse. Nuestra relación con Dios no puede, no debe descuidarse. Por eso cuando usted ve a alguien que llega aquí y llegó por llegar, están aquellos que vienen aquí y son como ventiladores, para acá, para allá, se sientan un momento y no pueden aguantar, tienen que pararse e irse para allá atrás. Hermanos, algo está mal en esa vida. Eso no es más que el resultado de algo que se ha descuidado. Y eso no son, sabe Dios lo que estará pasando en esa vida. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amor por Jesucristo? No dejes que el peso de los años y la fuerza de la costumbre te conviertan en una persona fría para con el Señor. Cuando vayas a leer su palabra, ora y acuérdate con quién estás. No dejes que nada ni nadie te estorbe ese momento. Que tu momento con Dios no pueda ser destruido. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque esto es esencial. De la misma manera que cuando sacrificamos esto comenzamos a tomar decisiones malas, de la misma manera que cuando lo cultivamos, entonces nuestras vidas están llenas del Señor. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. Es ese impulso por servir y servir sin tener que tener a nadie detrás de mí para que yo haga las cosas, porque sé para quién lo hago y por qué lo hago. Este fue un acto de adoración, como el Señor le dijo. María, al derramar el perfume sobre el cuerpo de Jesús, sin siquiera darse cuenta, lo hizo a fin de preparar al Señor para la sepultura. Lo que ella hizo se convirtió en un acto simbólico de anticipación de su muerte. Lo que hizo fue de una importancia tal que Jesús declaró en el verso 13, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. A través de los relatos de esta historia en 3 evangelios, el Señor, a través de su Espíritu, aseguró posteridad a María en recuerdo del amor y la generosa adoración que ella mostró. En cumplimiento de la predicción del Señor por casi 2000 años, lo que esta adoradora hizo se ha contado realmente para memoria de ella. Si usted me pregunta, ¿qué es adoración? Lo que hizo María. Eso es adoración, reconocer quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Reconocer el privilegio que tenemos de relacionarnos con Él. Ya sea que cantemos, que leamos la Biblia, que oremos, todos esos son actos de adoración. Ahora, esos actos de adoración no solo se llevan adelante cuando estamos reunidos en un culto de adoración. Vamos a salir a la calle y seguiremos adorando a Dios, porque cuando tú y yo vivimos para Él, adoración es reconocer a Dios el lugar que le corresponde y hacerlo en nuestras propias vidas. También estamos adorando a Dios. Es una manera de adorar. Bueno, en medio de este acto de adoración marcado por la sinceridad y el amor genuino, se estaba preparando la traición perversa e hipócrita. Vamos a ver el verso del 14 al 16.
Miren qué contraste, hermano. ¿No se dan cuenta? Ese acto de María, un testimonio franco de adoración amorosa. Y Judas, un testimonio clandestino de traición hipócrita. Que lo comenzó, bueno, ya su corazón estaba entregado al mal, pero comenzó a ejecutar ese plan yendo a los principales sacerdotes. Probablemente mientras todavía estaban reunidos en casa de Simón, Judas fue y preguntó: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Fíjense la pregunta. O sea, para él no era suficiente lo que se estaba robando. Quería seguir echando más en su saco de codicia. Sin duda, ellos se pusieron eufóricos, gratamente sorprendidos, porque nada menos que uno de los discípulos se había prestado para esto. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Según Éxodo 21, verso 32, ese era el precio de un esclavo. O sea que Judas no solo vendió a su maestro, a su líder, a su amigo, sino que traicionó al mismo Hijo de Dios, a aquel que había venido a salvarlo. Por eso es un acto de traición tan grande. Hay una novela de Dante Alighieri llamada El Infierno, que es una novela, no estoy diciendo, pero me maravilla cómo él imaginaba el infierno. Y creo que ahí en lo profundo del infierno ponía a Judas como y en su imaginación él imaginaba que el peor acto que se puede cometer es la traición, el peor pecado que se ha cometido es la traición, y la traición de Judas contra su maestro. Se compromete a una traición irrevocable. Desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregar al Señor. Y ante los ojos de los enemigos de Jesús, la oportunidad llegaría cuando Él estuviera a espaldas del pueblo, como pronto ocurriría en el huerto de Getsemaní. Qué tremendo o qué más grande ejemplo de oportunidad perdida, abandonada. Este hombre que estuvo tan cerca del Señor y sin embargo, hermanos, tan lejos. De verdad. Yo pienso mucho en él y pienso cómo es posible que estuviera oyendo al hombre perfecto, al Hijo de Dios, al más grande de todos los predicadores, y no se haya convertido. Bueno, esto nos debe poner a pensar, ¿no? Para aquellos que ni siquiera podemos compararnos con el Señor. Qué gran oportunidad. Le dio la espalda al Señor y se la dio para siempre, para su propia condenación. Y como Él le dio la espalda al Señor, el Señor le dio la espalda para siempre a Judas. No fue que Judas estuvo predestinado para ser un perverso traidor. No, Dios conocía el corazón de Judas y Él mismo se predestinó. Pero no fue que Dios coaccionó su voluntad ni lo obligó a hacer lo que hizo. Judas hizo lo que hizo porque era un solapado hipócrita y quiso hacerlo. Pero la realidad es que cuando una persona le da las espaldas a Dios, Dios termina dándole la espalda. Cuando alguien decide no querer ver, Dios lo deja ciego. Cuando alguien no quiere oír, pierde la capacidad para oír. Y así hay mucha gente que han oído este mensaje y este evangelio muchas veces y todavía hoy siguen endureciéndose, pensando que Dios les debe algo a ellos. No, somos nosotros los que le debemos a Dios. Él fue el que nos salvó y fue al extremo para salvarnos. Envió a su Hijo, lo hizo por todos. Y aún así la gente sigue hoy cerrando sus ojos y decididos a no escuchar. Pero la Biblia claramente también dice que no hay excusa. Así que si tú me estás escuchando en esta noche, no tienes excusas.
para rechazar a Dios, un día la oportunidad se acabará. Un día te encontrarás con tu Creador. Prepárate ahora. Pídele perdón a Él. Arrepiéntete de tus pecados que han ofendido al Dios Santo. Por la fe en Él, puedes nacer de nuevo. Comienza a vivir con Él y escucha esto. Que este andar que comienzas con Jesús nunca se interrumpa. No dejes que nada ni nadie venga a tratar de impedirlo, porque van a tratar, el diablo va a tratar, pero la decisión de perseverar es tuya y es mía. Los que estamos aquí sabemos de qué hablamos. Mi llamado es: perseveremos en la fe. No dejemos que esta sociedad y este tiempo donde la gente vive tan ocupada, nosotros también estemos tan ocupados que no tengamos tiempo para Dios. Decisiones, consecuencias. Y esa es una decisión que si la tomamos, vamos a pagar muy caro, hermanos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu relación con el Dios que te salvó y con el que vas a vivir por toda la eternidad? Si en esta tierra no eres capaz de buscarle ahora, a quien amamos sin haberle visto, un día le veremos cara a cara. Si tu relación no es como debe ser con el Señor, comienza a buscarle de verdad. Ahora, que todavía hay tiempo. Que el Señor nos bendiga.